Lick, ¿nos podría comentar cómo era su día a día en UCI? ¿Cuáles eran las evaluaciones? ¿Qué datos tomaba del paciente para iniciar su sesión? Claro, por ejemplo, mira, ahí la rutina de la terapia intensiva, casi siempre iniciaba a 8:30 de la mañana, porque era el pase de visita. Como te mencionaba, pues sí nos integramos al pase. Entonces, desde ahí era como el primer acercamiento. Lo que yo hacía, que fue algo que afortunadamente pudo dar pie a que se siguiera haciendo, pues yo ya sabía que el pase era a las 8:30, pero me iba antes, llegaba antes a la UCI. Como cuando iba con el neurólogo, pues empecé a llegar 6:30 de la mañana, yo entraba a las 8, entonces yo tenía 1 hora y media en el hospital antes, y pues ya entonces lo que hacía yo desde antes que fuera el pase era valorar pacientes. Cuando me tocó a mí rotar en UCI, la verdad es que la mayor parte afortunadamente me tocaron neurocríticos. Entonces pues era toda la valoración neurológica, desde funciones mentales superiores, nervios craneales, escalas funcionales, por ejemplo, de neuro, mediciones. Ahí fue donde, por ejemplo, empecé también a adiestrarme un poquito a usar el ultrasonido, ¿no? Los neurocríticos para medir la presión intracraneal, bueno, las asociaciones con la vaina del nervio óptico, con el índice de pulsatividad acá, de la arteria cerebral media. O sea, ya teníamos esos datos, porque cuando era el pase de visita, el intensivista lo preguntaba, o sea, te preguntaba, oye, ¿cómo está de esto, no? ¿Cómo está de la piel? ¿Cómo está de las pupilas? ¿Cómo está su Glasgow? Entonces, eran como datos que ya se tenían que tener, que antes, cuando no lo hacía, pues me di cuenta que me hacía problemas, porque si yo no lo hacía antes, pues tenía que hacerlo después del pase, y eso me quitaba tiempo. Y como ahí en el hospital, pues valoras al paciente, lo intervienes, luego haces notas, pues yo me daba cuenta que me estaba quitando mucho tiempo el hacerlo después. Entonces empecé a hacerlo antes, y fue como empezaba. Entonces la rutina era: valorabas al paciente dependiendo de las situaciones necesarias. La mayoría eran, te digo, neurocríticos, y era como en esa secuencia que siempre bueno, como que se ha descrito la valoración neurológica de esa forma. En cuanto pues a escalas, principalmente las que se utilizaban en OSI, pues Glasgow, RAS, CIPOT para la cuestión del dolor. Y por ejemplo, en ese entonces todavía aplicábamos un poquito el CIFAX para los pacientes que, por ejemplo, estaban ventilados y estaban en UCI. Después hubo un poquito de, como cambiaron justo los residentes, pues ya no se puede aplicar luego, pero lo que sí siempre dejábamos de base pues era el IMSS. O sea que la escala de movilidad de UCI, que siempre la tuvieran presente todos los doctores, para que ellos supieran en qué situación estaba el paciente, si ya se estaba sentando, si ya se estaba parando, si la persona ya era un poco más independiente. Entonces ahí metíamos ya también algunas evaluaciones funcionales, o por ejemplo algo que también nos empezaron a dejar mucho hacer a nosotros los fisios, era justo lo de cuidados respiratorios. Si había algún paciente que ya estaba como que progresando la función pulmonar y podía retirarse el ventilador, a nosotros nos encargaban mucho el tema de, oye, pues revísale la NIF, ¿no? Que es la presión inspiratoria, revísale el P01, ponle en prueba de ventilación espontánea. O sea, como que ya nos empezaron a integrar un poquito más. Entonces, más o menos hacía la rutina. El pase empezaba a 8:30, uno ya tenía todos esos datos. El pase terminaba entre 9 y 9:30, dependiendo si había ingresos, si había algún caso que se había complicado, y en indagar en por qué. Y más o menos de ahí a las 10, 11 empezábamos a trabajar, porque a las 11 es como la entrada de visita de los familiares. Entonces ahí en la UCI la verdad es que sí nos apoyamos mucho al familiar. Las intervenciones siempre se hacían con el familiar presente, o el familiar ayudando, por ejemplo, a sujetar a su familiar, o a estarlo estimulando hablándole, y cosas por el estilo. Entonces, más o menos era como la rutina de lo que hacíamos y las herramientas que utilizábamos de medición. En algunas ocasiones, cuando era posible, pues también utilizamos dinamometría de mano, y por ejemplo, también ya para trabajar, pues alguna vez utilizábamos dispositivos también, no sé, como un 3 o cosas por el estilo. Y la verdad es que sí fue muy... o sea, el hacer eso hizo que actualmente pues dejen que los fisios hagan eso. Otras de las cuestiones que evaluábamos también, a veces ya llegábamos y el paciente ya estaba extubado, entonces era de que, oye, pues necesitamos ver si ya puede comer, hazle la prueba de deglución. Entonces ya también a nosotros nos empezaron a dejar eso. Pues más o menos así fue como lo empezamos a hacer. No sé si ahí quieras que indague más en alguna escala o algo que usamos, pero así a grandes rasgos era eso. No, súper bien, porque muchas de esas escalas casi ni nos lo comentan en la universidad, ¿no? La de sedación, la de RAS, tal vez la escala como de Glasgow, sí, ¿no?
en determinado punto, pero también en cuanto a ventilación mecánica, evaluación de la difusión, de la movilidad, sí, sí son como que pruebas poco comentadas en la universidad. ¿Usted en la uni llevó algo de materia de hospitalario, de UCI, o cómo es que se adaptó tan rápido al área hospitalaria, Liz? En la escuela, cuando iba en quinto semestre, llevé la materia de clínicas 1 y ahí todavía estábamos en línea y tuve oportunidad de conocer por primera vez a Jonathan Duarte, que pues es igual uno de los suizos de UCI, que empezó acá en Querétaro, y con él pues llevamos todo el tema de cuidados respiratorios, oxigenoterapia. Entonces fue como mi primera experiencia, pero te voy a ser honesto, no puse mucha atención en la clase, era en línea, era temprano y justo coincidió, afuera de mi casa estaban arreglando las banquetas, siempre había mucho ruido, yo dije no, así no puede ser. Y fíjate algo que en esa materia íbamos a tener una práctica igual en línea con un familiar de auscultación, los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares, donde por no tener a mi pareja con la que iba a hacer la práctica, no lo aprendí, y cuando llegué al hospital, ándale, ponte a auscultar al paciente y apréndele. Entonces, sí fue como esa experiencia. Entonces creo que gracias a esa rotación, bueno, más bien a esa materia que tuve, pues fue como un acercamiento a UCI lo más cercano, porque sí, el buen Jonathan nos comentó justamente que también nosotros podíamos, conocer justo el ventilador mecánico, conocer cómo funcionaba y cómo pues esto ayudaba a hacer un soporte como de tiempo, por así decirlo, para el paciente en lo que se iba recuperando de lo que lo llevó ahí. Entonces, el entender estos soportes pues ventilatorios, la verdad es que sí me ayudó a adentrarme y pues imagínate, ahí en la UCI pues el asiento que está ahí pues es uno de los de Avento, ventilación mecánica. Entonces pues ahí fue pues tener, fíjate, eso es algo que me ha pasado, pero al principio yo no había tomado como nada de cursos ni certificaciones en nada respecto al tema de UCI ni ventilación, pero pues tenía el maestro ahí al lado, el maestro era el adscrito, el que hizo esas tarjetas, el que hizo esos cursos, el que lleva años haciendo esto, yo lo tenía ahí enfrente de mí. Entonces literalmente era, pues digo, eso ya lo cuento ahorita con más confianza, pero al principio sí fue muy difícil acercarme y decirle, oiga doc, ¿cómo veo esto del ventilador? ¿O para qué sirve esto? Porque pues ellos ya lo sabían, ya lo hacen de rutina sin ninguna necesidad de explicarle a nadie, pero el hecho de que yo pudiera preguntar y que dieran esa apertura a comentarme, pues fue lo que me ayudó a adaptarme muy rápido. Digo, la verdad es que en los 2 meses que estuve al inicio y al final, pues ya me ayudaron a adaptarme mucho y pues a crecer ahí. Y pues algo que sí o sí me ayudó también fue la relación personal que hice con las personas dentro de la terapia, porque pues al final ya me conocían, ya me daban su voto de confianza, y aunque yo no supiera de un tema, no dejaban de confiar en mí. Y pues al contrario, era, oye, pues está este tema, queremos que tú lo hagas, pero si no lo sabes hacer, pues investígalo, o te ayudamos a investigarlo. Entonces también eso fue como toda una buena experiencia para poder adaptarme más rápido y pues poder desarrollarme en esa área. Sí, sin duda, ¿no? Tener esa práctica constante te hace como que formar la rutina, ¿no? Ya lo haces de manera inconsciente, evalúas de una manera un poquito más rápida, más eficaz. Y bueno, hablando de UCI, Lee, ¿cuántos pacientes atendía al día? Ahí la terapia de aquí del hospital pues es de 7 camas, casi siempre habían 5 o 6 pacientes, y de esos la verdad es que así como intervención de rehabilitación o de movilización temprana, por lo menos siempre ha habido así como 2 o 3 personas que atender. A veces había más y a veces había menos, pero la mayoría del tiempo cuando yo estuve siempre había al menos 3, y sí me tocó, te digo, como una temporada donde había muchas personas con algún problema neurológico. Entonces casi siempre tenía como 2 neurocríticos y uno de cuidados respiratorios, por ejemplo, algún SDRA o alguna telectasis muy fea o algún daño pulmonar, algo, pero casi siempre tenía puro neurocrítico. Entonces al día más o menos eran 3 personas. Que lo que sí pasaba era que en ocasiones cuando en UCI, digamos, ya había atendido a 2 pacientes que tenía indicados y al tercero no, porque no cumplía criterios, por ejemplo, me subía al 3er piso a apoyar. Y ahí fue donde también empezamos a mover más la fisio en el hospital, porque, por ejemplo, justo como nosotros habíamos ya practicado mucho lo de pruebas de difusión, en medicina interna las pruebas de difusión se las empezaban a pedir a fisioterapia. Entonces de repente subía y era como de, oye, échanos la mano con una prueba, o échanos la mano porque este paciente está desaturado. Entonces
al día empezaba a atender 3 personas y había días muy buenos que, por ejemplo, atendía 6, 7 personas y ahí pues ya no soy yo solo, sino ya con ayuda de más fisios de ahí del hospi o incluso algún médico, algún interno echando la mano. Entonces sí, entre 3 y 6 personas como al día era como lo base que hasta la fecha se sigue haciendo. Creo que también tuvo una buena carga de trabajo, ¿no? Moderada, porque pues hay compañeros que seguro les tocó servicio social en unidades básicas de recepción donde atendían un buen de pacientes, salían bien cansados. Creo que usted tuvo como que ese equilibrio, ¿no? Entre ver pacientes, también le daba tiempo a estudiar, ¿no? Porque era algo importante estar actualizado y más en el hospital, ¿no? Que decía que se basaban en medicina basada en evidencia. Sí, justamente eso fue lo que me ayudó mucho cuando yo estaba con el neurólogo. Con él me tocó muy buena temporada porque estaba otra persona más, el hijo del neurólogo, su novia de ese chico, y nos tocaban residentes de medicina interna. Entonces el nivel que había ahí era muy bueno. O sea, el neurólogo la verdad es que es una eminencia aquí en el hospital y pues las personas que estaban con él tenían ya mucho adiestramiento en valoración, en fisiopatología. Entonces era o lees o no puedes, y la verdad es que el neurólogo siempre fue muy, pues al principio muchos podrían pensar que era mala onda, pero por ejemplo me acuerdo muy bien cuando estábamos una vez con una persona que tuvo un EBC y estaba otro oficio y estaba yo, y sí me acuerdo que nos empezó a preguntar como aspectos, ¿no?, de la fisiopatología o demás, y él dijo algo, ¿no? O sea, dijo, es que ¿cómo pretendes rehabilitar a esta persona si ni siquiera conoces la fisiopatología, o si no conoces tal escala, o si no conoces cómo valorar este aspecto de la lesión? O en el estudio de imagen que él nos enseñaba, es que si tú no sabes reconocer esto, de qué lado es el impacto, en qué región está, pues cómo pretendes después ayudarle, ¿no? Entonces, eso fue algo que al principio sí parecía como, un ataque, pero después te das cuenta que es la realidad. Y ahí cuando estuve con él hice yo el hábito de todos los días, no me iba a dormir si no había leído algo. Y pues la verdad es que tampoco era como que yo me exigiera de que tienes que leer tal guía de 100 hojas. No, era pues léete un artículo, léete un abstract, compara un artículo con otro, o sobre todo lo que tú decías, ¿no? El repasar temas que a veces ya vimos, pues repasarlos. No sé, por ejemplo, la escala de Glasgow, que con Neuro era pues todos los días verla muchas veces y profundizar mucho en cada aspecto específico de la escala, porque por ejemplo a veces llegamos a urgencias y estaba el paciente en consideración y tú llegabas a valorarlo y pues para ti tenía un Glasgow de cierto puntaje y de repente decías, bueno, es que está en consideración, o sea, ya interpretabas más eso. Entonces sí, eso me ayudó mucho. O sea, eso desde que entré ahí antes de ya iniciar mi servicio, el hecho de haber rotado con el neurólogo me ayudó a mí a hacer ese hábito de todos los días estudiar algo, todos los días leer algo. Y a veces es donde uno busca herramientas. ¿Cómo lo leo? Porque a veces pues buscas el artículo, lo lees, pero está en inglés o no está de libre acceso, y es donde a veces como que se puede dificultar el leer, por así decirlo, o el tener la información. Entonces ahí pues el neurólogo nos da muchos tips de cómo buscar los artículos, cómo indagar en lo importante, cómo pues descartar algunos que a lo mejor no aplican a tu contexto de tus pacientes. Y pues eso me hice el hábito y todos los días hasta la fecha trato de leer algo. Y en ocasiones si no es directo el artículo, pues buscas a lo mejor, por ejemplo en Twitter, ahorita en X, pues es muy fácil que alguien, no sé, suba el artículo, suba el resumen, suba puntos clave, y ya después, pues ya cuando tengas un poquito más de tiempo lo profundices. Eso que mencionas de hallar un equilibrio entre pues atender a tus pacientes, leer y demás, pues es clave y sí me ayudó mucho. Creo que algo que me motiva bastante, y bueno, es desde mi punto de vista, ¿no? Tener compañeros que también lean, que estudien, que tengan un buen nivel, ¿no? Porque pues también te lleva como que a pensar, no, pues tengo que competir al menos en ese aspecto.